Siempre empezamos con un centramiento cortito, así que los invito a que nos sentemos con nuestra espalda recta. Si podemos poner en contacto nuestros pies con el piso, está perfecto. Si estamos en una silla, evitemos recostarnos en el espaldar, quedemos un poquito separados. Vamos a llevar nuestros hombros arriba, atrás, y con una exhalación por la boca botamos todo. Y vamos a ir cerrando nuestros ojos. Lo primero que vamos a hacer es observar la forma como estamos respirando. Esa es nuestra primera puerta de acceso a la conciencia. Vamos a notar cómo es nuestra respiración. ¿Está agitada? ¿Está calmada? ¿Estamos respirando profundo o es nuestra respiración más corta? Solamente observar, darnos cuenta. Movamos nuestra atención a nuestro cuerpo físico y vamos a hacer un escaneo de pies a cabeza, de cabeza a pies, tal vez empezando a percibir el contacto de nuestro cuerpo con la superficie que nos está sosteniendo. Y de allí movemos la atención, percibiendo si hay alguna parte en especial que esté más pesada, más cargada. Cómo se sienten los hombros, cómo se siente la espalda. Cómo está mi frente, mis labios. Y lentamente empiezo a soltar. Y ahora movamos esa atención y esa conciencia a nuestras emociones. Y vamos a darnos cuenta cómo nos sentimos en este momento, en este lugar. ¿Qué es eso que está más vivo? ¿Qué tan intensa es esa emoción? ¿Qué tan cómoda o qué tan incómoda es esa emoción? Y finalmente vamos a ir a la capa más sutil de nuestra conciencia, la mente. Vamos a quedarnos allí percibiendo la calidad de nuestros pensamientos, la velocidad. Y volvemos a nuestra respiración y vamos dejando que todo se vaya calmando más y más. Inhalamos profundo por la nariz, expandimos el pecho. Y exhalando lentamente, cada uno a su propio ritmo, va a abrir los ojos y lentamente abrimos los ojos. Bien, bienvenidos a este espacio número 6 de Emocionarte. Hoy queremos proponerles una forma distinta, queremos escucharlos más, queremos poder conversar más entre todos, así que como siempre vamos a dejar como una frase, una pregunta detonadora y la invitación es a que ustedes nos puedan compartir por el chat y luego empezamos a conversar un poquito más. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla. Bien.
Bueno, vamos, esa frase con la que vamos a arrancar, que nos parece que es muy poderosa y nos ha acompañado por mucho tiempo, es esa frase de Carl Jung que dice, aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Y para cada uno eso puede significar cosas distintas, pero esa es la frase que nos va a evocar lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y la pregunta con la que queremos iniciar este espacio es la siguiente: ¿a qué persona nueva estás conociendo en esta cuarentena? Nos podemos tomar unos minutos para pensar y reflexionar en esta pregunta. Y ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo así? ¿A qué persona nueva estoy conociendo? Volviendo a la frase de Jung. Si estoy No, encerrado, dime, Mili. si estoy encerrado, ¿a quién voy a conocer? ¿A quién voy a conocer exactamente? Y es la invitación precisamente a que, ¿a quién estamos conociendo de nosotros mismos? ¿Ah? ¿A qué persona nueva? Entonces, vamos a darnos un tiempito para pensarlo. Eduardo José, aparte de ustedes. Sí, Qué Eduardo bueno. José, a ti mismo. Entonces repetimos, ¿a qué persona nueva estás conociendo en esta cuarentena? Siempre damos Bueno, un espacio para la reflexión y para el compartir también. Carito. escribir lo que quieran en el chat, o también si dejan su, su video abierto es porque también de pronto quieren compartir algo. Pueden también levantar su mano. Una pregunta puede ser muy profunda, confrontadora o si nos lleva a un lugar distinto. De pronto, chicas, nosotras quisiéramos compartir también hoy un poquito, ¿cierto? Por supuesto. De acuerdo, de acuerdo. A mí esta pregunta, cuando la pensábamos para, digamos, pensando en el día de hoy, me hacía pensar pues me ha hecho pensar en muchas cosas. Cosas de pronto muy buenas, muy bonitas y cosas también como sombras, luces y sombras que cada uno tenemos. Y creo que empiezo diciendo, como volviendo a la frase de Jung, es un momento en el que de alguna manera es privilegiado porque podemos mirar adentro, como que nos invita a mirar adentro de alguna manera. Es como si el mundo nos hubiera puesto a todo, como si la vida hubiera puesto a todos los seres humanos en retiro. Hablábamos un poco de esto con mi hermano que estaba precisamente en un ashram en la India hasta ayer, que es como si el mundo se hubiera forzado todo a ponerse en retiro en un ashram y a mirar adentro. Claro, es una invitación que no necesariamente tenemos que aceptar, pero que creo que si la aceptamos puede ser muy valiosa, porque no siempre tenemos como el tiempo y como el espacio y como las condiciones para mirar adentro. Pero finalmente creo que pues nosotros somos nuestro mayor tesoro, somos nuestra mayor herramienta para la vida, digamos que en nosotros está la máxima sabiduría, la máxima potencia que tenemos para vivir, y si podemos tomarnos ese tiempo y como esa mirada, dirigirla hacia adentro, pues allí podemos encontrar cosas que de pronto no sabíamos de nosotros, que no sospechábamos. Entonces, solo como haciendo esa reflexión un poco para abrir la conversación y para animarlos a compartir. Digamos, algo que me hizo evocar esto es, como en términos de esas luces y sombras, he descubierto de pronto emociones que ni siquiera era como consciente pues sabía que las podía sentir, pero que las he sentido bien intensamente en estos días.
por ejemplo, he sentido mucha rabia en momentos y he entendido que hay momentos en que siento mucha rabia y esa rabia em, enmascara como otras emociones. A veces como que tenemos una emoción y lo que nos pasa es como que esa emoción es como la manera más automática de enmascarar muchas cosas que nos pasan, siento yo. Y no sé, por ejemplo, en mi caso, he descubierto una persona que a veces siente mucha rabia, pero que esa rabia en realidad está enmascarando tristeza o está enmascarando mucha frustración o está enmascarando preocupación. Y me he acordado, y por ahí está mi papá en el público, que cuando era chiquita tengo un tío que especialmente decía que era muy mal geniada, y como que yo no me veo a mí misma hoy en día como mal geniada, pero he entendido que es como que es una reacción muy emocional para enmascarar otras cosas que me pasan, y eso me ha permitido como hacer un pare y decir, ¿por qué es que tengo tanta rabia? ¿Contra qué es que tengo tanta rabia? Claro, no hay contra qué tener rabia porque pues porque cómo se va a poner bravo contra el coronavirus, es muy extraño, pero es como enmascarando emociones que estoy teniendo, emociones normales que estamos viviendo, de un poco de ir aceptando este proceso que estamos viviendo todos. Eso como para abrir un poco la conversación. Ahí veo que se han lanzado a hacer comentarios en nuestro Luce, chat. Luce, ¿puedes leer algunos comentarios, por favor? Claro que sí. Alejo nos dice, yo empecé trabajo nuevo el 5 de marzo. Estoy conociendo como a 14 personas en esta cuarentena. Pero sobre todo, la pregunta ahí es, ¿a 14 personas Alejandros o a 14 personas en su trabajo? Pero sobre todo a mí mismo, enfrentando un nuevo reto que a veces parece una pesadilla. Ana nos dice, creo que más de una. Por una parte, a una persona que disfruta mucho su espacio. Es como una profundidad muy amplia en mi interior que me agrada. Disfruto el silencio, el cambio de ritmo. He descubierto una persona que vive bien con poco. Entre paréntesis, esa es la luz. Gilla. He conocido amigos que se han preocupado por mí y me han inspirado a preocuparme por otros, en cosas pequeñas. He conocido la alegría de dar, por hacer feliz a alguien con lo poco, de decirle a alguien, no estás solo, yo estoy aquí. Wilson, a alguien que lucha por convivir con la incertidumbre, cuando he estado acostumbrado a proyectarme y tener el control de lo que viene. Y cerramos con Ana, que nos dice la sombra. La otra es una persona súper poco talentosa para las labores del hogar y la maternidad. Ese ha sido un profundo desafío personal. Me siento frustrada e impotente con estos temas a veces. Bueno, a mí me encantan estas respuestas. ¿Puedes leer esa última? Perdóname, esta no alcancé a leer, Luce, ¿La que perdóname. acaba de llegar? Sí, 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 sí. Sí, Ana María. He conocido a mi bebé que está creciendo adentro mío y a través de ella me estoy conociendo como mamá. Mm, Qué ok, emoción. ok, qué linda. Bueno, yo noté algo en las respuestas del chat y es posible que todos hayamos caído en la tentación de, cuando vimos la pregunta, de referirla a personas, efectivamente, a personas afuera. ¿A qué persona no he conocido? Pues no sé, en esta cuarentena difícilmente, o bueno, ya lo que vimos en el chat. Es como una tentación, pero lo que hay detrás de esta pregunta es no qué persona nueva has conocido, sino qué nueva persona aparece en tu vida hoy. Y esa nueva persona, por supuesto, que también tiene que ver contigo. Y es justamente, pues, la mitad de las respuestas del chat están por ahí. Lo que quiere decir que estamos conociendo aspectos nuestros, aspectos de sombras, como ya se dijo, aspectos de luz, emociones, formas de ver el mundo, y eso es encantador. Es encantador porque cuando nos damos cuenta de cómo aparecemos nosotros en nuestra propia vida, es toda una sorpresa, ¿sí? Te puedes sorprender con eso que descubres.
creo que hay un par de respuestas con las que yo me puedo identificar y ya que Caro también compartió y quiero compartirles en pequeño también. Y es un poco, creo que he descubierto también aspectos de generosidad, pero quiero contarles esta generosidad, no tanto generosidad de solamente dar, que es un poco como nosotros nos imaginamos la persona generosa, la persona que siempre está dispuesta a dar, la persona que siempre está dispuesta a ofrecer. También he descubierto la generosidad de recibir y creo que eso es interesante porque lo tenía en mi cabeza hace días. Todas las transacciones humanas pasan por el dar y el recibir. Y a veces uno puede ser muy bueno dando y no tan bueno recibiendo. O muy bueno recibiendo y no tan bueno dando. Entonces, el poder censar esto en ti eh, es increíble. Y descubrir la generosidad también de recibir. Tú eres generoso también cuando le permites a la otra persona que te dé y tú puedas recibir y pueda encontrarse, haya una interacción de valor entre estas dos personas. Entonces, eso he descubierto, queridos. Ajá. No sé quién más quiera por ahí comentar. Pareciera que hay un tema que descubrimos de nosotros cuando perdemos el control, porque veo también en el compartir que eso está por ahí, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando lo que yo creía como cierto y real un poco se desvanece? Entonces, ¿qué descubro de mí? Desde como lo describía tan preciso Ana, desde la luz que hay en eso, con respecto a mí y desde la oscuridad también que me está mostrando de mí mismo, de mí misma. Para también compartir un poco desde mi experiencia, yo he descubierto a una persona que como que le gustan las crisis, como en mi Wow. caso yo sentía como qué rico que esto nos esté pasando, a ver si cambiamos de forma de vivir, o sea, eso es algo que descubro como muy fuerte y eso me da una fuerza como para crear un montón de cosas. Entonces es un momento en el que la creatividad se me ha disparado de manera exponencial y también conectado a lo que Mili comparte desde la generosidad, como, como este gusto por esta crisis, como de alguna forma es como un morbo que descubro, me está permitiendo llevarme a lugares que de pronto antes no me atrevía. Entonces, para mí, esa pérdida de control, esto que se salió todo sí, de la estructura, me ha llevado a conocer esa persona que ni siquiera sé si es luz o oscuridad, pero es como descubrir a esa otra cara. Pero también lo conectaría un poco con eso de se salió de control todo y qué onda eso conmigo. Me gusta, pues me haces pensar, Luce, con eso que dices, en otra pregunta que me hacía, digamos, relacionada con esta, y es como qué superpoderes han descubierto en esta cuarentena. O sea, siento que los momentos de, como límites que tiene la vida tiene como momentos que nos llevan al límite. Y en ese límite encontramos superpoderes, es como descubrimos una cosa en nosotros como una fuerza que nos permite hacer cosas que no pensábamos que fuéramos capaces. Y en ese sentido sí creo que es muy, yo no sé si, no sé exactamente cuál es la palabra, muy bonito, muy poderoso, muy, digamos, muy, como que nos permite sacar lo extraordinario que hay en nosotros, ¿no? Literalmente, o sea, que es fuera del ordinario. Y creo que es una pregunta que vale la pena hacerse, que cada uno se haga, porque ahí es donde, digamos, donde está la mayor luz. Y eso también me hace pensar, digamos, en mí misma, creo que en eso coincidimos las tres, creo, que es el tema de servicio, o sea, y es lo que refleja precisamente este espacio, o sea, este espacio en últimas, pues lo habríamos podido hacer en cualquier momento de la vida, nos conocemos hace muchos años, pero este momento es el que nos lleva a crear este espacio y a como a dar la voz y las reflexiones y inventárnoslo y ofrecerlo, también como si estas situaciones nos llevaran a pensar que no hay nada que perder, que creo que a veces es importante en la vida
como hacerse esa pregunta, ¿qué haría yo en mi vida en este momento si no tuviera nada que perder? ¿Qué haría yo si fuera a morirme mañana? ¿Qué haría yo si la plata no importara? ¿Qué haría yo si no hubiera como este impedimento que a veces nos ponemos mentalmente y es que si hago X o Y, puedo perderlo todo? Y eso creo que esas situaciones límites sacan como estos superpoderes de nosotros, que es precisamente lo que esta situación puede sacar de nosotros. Ajá. Y me gustaría preguntarles de pronto, por ejemplo, Gilla, que si Gilla está por ahí con la camarita o si no alguno, pero tomo, por ejemplo, esta reflexión, me pierdo sin tener horarios, me siento indisciplinada y desordenada. ¿Qué pasa cuando descubrimos como esa cajita de Pandora que no nos gusta? Como qué han estado haciendo frente a eso que descubren que no les gusta, como esa persona nueva que ustedes dicen, eso estaba ahí, como así, o sea, o cerraron la puerta y miraron para otro lado, o la abrieron y están haciéndose amigos de eso. Quisiera como escucharlos un poquito eh, frente a esa parte, ¿no? O como Ana lo decía, frente a la sombra. Para mí ha sido una lucha diaria porque mi trabajo, el que hago desde la casa, no tiene horario, o sea que puedo hacerlo de madrugada o lo puedo hacer a las 12 del día. Entonces he estado empujando el horario todas las noches más y más y más, porque me encanta la noche, pero también resulta que entonces me despierto tarde y me siento culpable. Entonces es algo que me ha costado trabajo manejar y yo digo, mañana sí empiezo. Y al otro día no empiezo porque ya estoy creando un hábito de es que cuando me acuesto me pongo a mirar Twitter e Instagram y me dan las 2, 3 de la mañana. Entonces es una lucha diaria. No sé si a alguien le pase lo mismo. Ay, total, me pasa lo mismo y el tema es que no me puedo levantar tarde porque mi hija me levanta muy temprano, pero, pero sí, me pasa que he ido como alargando las noches y digo, no, de hecho me puse como una alarma para máximo 9:30 empezar ya a ponerme la pijama y todo para ver si me acuesto a las 10. pero, pero me parece lindo, como dice Luces, si uno puede descubrirlo y empezar a hacerse amigo de eso, ¿no? Y también como aceptarse y aceptar que de pronto en sus ritmos funciona mejor de noche, no sé, que de pronto puede, o sea, como que descubrir en esa sombra de pronto algo que puede ser también luz, es lo que creo. O sea, a veces como que somos muy duros con nosotros mismos. Y también me pregunto como con esta nueva persona que estamos conociendo, qué tan gentiles estamos siendo, qué tan empáticos estamos siendo. O sea, esta nueva persona de pronto está pasando por límites, por situaciones complejas, qué tan amorosos podemos ser con esa nueva persona y qué tan, sí, gentiles, qué tan suaves, cómo podemos conversar con ella, entenderla y también como hacernos amiga de ella. A mí, hola, a mí Sí, me pasó algo y fue que, bueno, yo fui el que empecé un trabajo como 4 días antes de que empezara todo eso y, y, y sí, me tocó como conocer a un equipo nuevo, muchas personas nuevas y al principio, bueno, llevamos ¿qué? Como 2 meses y medio, pero yo siento, ya a mí se me olvidó cómo era yo antes, o sea, en el trabajo yo decía, pero a mí cómo me rendía. Entonces, algo que me pasó con el trabajo y fue que el primer mes me daba durísimo porque yo no fuera lo suficientemente, o sea, como, Eficiente. sí, eficiente, no reaccionaba a tiempo, me quedaba como, hasta que me di cuenta que es que estaba desconociendo el hecho de que estábamos en una cosa que nunca nadie estaba preparado para vivir y parte de eso también eran como sí, como que siento que el sentirme frustrado o trabado, porque, o sea, a veces me siento trabado y es que duro 1 hora haciendo algo que uno puede hacer en 20 minutos, como que he aprendido como a pilotearlo o a navegarlo con cosas que antes no tenían tanto sentido para mí, como por ejemplo llamar a una hermana o llamar a mi mamá o a mi papá. Y así el tiempo del día se me pasa súper cortico cuando hablo con ellos, puedo hablar 5 minutos, pero siento que eso ya fue eterno porque podemos hablar todos los días. Entonces,
Solo para decir que no fue el superpoder lo que yo descubrí, sino el antipoder, y era como de sabotearme, de como no eres capaz de coger la cosa en un mes, o sea, llevo 2 meses y el viernes tuve una reunión terrible, y es como, no, tranquilo, que estamos en una pandemia, está bien sentirse inseguro, está bien sentirse que todavía no tienes una voz en tu trabajo porque pues eso toma tiempo. Entonces, es como recordando lo de los superpoderes que uno tiene y es hecho el ejercicio consciente de como, claro, cuando uno empieza un trabajo es duro también, pero acuérdate qué te ha funcionado. Es, es como, lo mío ha sido como duro, pero tampoco tengo tiempo como para sentarme y pensar y ver, ¿no? Entonces en esos momentos cuando tengo tiempo como para sentarme y ver, leo algo o llamo a alguien, entonces como que trato de llenar los vacíos del día con el contacto y con la emoción que me puede brindar otra persona y como la conexión sobre todo, yo creo. Ay, yo quería sumarle a lo que dice Alejo, me resuena un montón porque pues ser ama de casa es un trabajo. Creo que eso es lo que descubrí en la pandemia. Entonces, hace un par de días estaba absolutamente frustrada, pero al punto del llanto, porque lavé el baño de mi gato y no, o sea, no les puedo explicar cómo, aún no sé qué pasó, pero boté la palita para recoger el popó. O sea, no sé en dónde la boté, no sé qué pasó, pero, o sea, mi apartamento tiene 50 metros cuadrados y desapareció. Entonces yo estaba como, yo decía, no entiendo, yo creo que yo me mentí a mí misma y nunca llevé una vida funcional, porque no es posible que mi vida en 50 metros cuadrados no funcione. O sea, ¿qué pasa? Y pues sí, me estaba dando como mucho palo hasta que mi novio me dijo, oye, pero es que tú llevas un mes haciendo esto, o sea, tu vida antes pasaba fuera de tu casa. Y, o sea, este tema de cocinar me ha pasado de todo, ¿saben? Se me estallan las cosas, se me queman, se riega la estufa, tengo que limpiar 3 veces y como que es una sensación de absoluta ineptitud e inaptitud para algo que yo consideraba que era súper fácil. Y creo que siendo una persona que se considera feminista, sí tenía la perspectiva que las mujeres y los hombres que hacen cosas en casa como que no hacen mucho. Entonces creo que ha sido un ejercicio de empatía absoluto y también de entender que cualquier trabajo nuevo implica un nivel de adaptación y de experiencia que pues que pasa por eso, como por una curva de aprendizaje donde hay un montón de frustración, de bloqueos, de cosas mal hechas, de reguero, como en este caso literal, pero también figurativamente. Total, Vale. Muy bien. total. Sigamos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por acá Felipe Sí. nos compartió una reflexión muy interesante, la voy a Sí. leer para todos. Dice, los he estado escuchando y me resuena en la cabeza, abro comillas, no he conocido a nadie nuevo. Quizá han salido aquellos rasgos que menos me gustan y se han vuelto más evidentes. Procrastinar, falta de seguimiento, miedo, ganas de no hacer nada, pero también las cosas que me gustan más, ser amoroso, preocuparme por otros, guiar. Ah, muy bien. Sigamos opinando que está interesantísimo. Ahorita vamos a hacer unas reflexiones después de que ustedes comenten y vamos a ir tomando ideas y cerrando, pero es importante en este momento que todos podamos expresar. ¿Qué más? Alejandra nos comparte, es una lucha constante ante el desorden. Con el paso de los días siento mayor desorden y confusión. A mí, escuchando a Ana hablar y un poco también lo que comparte Felipe y en general todos, me hago la pregunta es, en este contexto en el que estamos tan particular y tan anormal, que ya es lo normal, ¿cierto? ¿Será que tenemos la tendencia de las cosas más cotidianas o de las cosas que antes pasaban desapercibidas, empezamos a amplificarlas un montón? No sé si han visto unos memes que sacan como, ahora la nevera me está hablando, ¿por qué el microondas me está mirando mal? Etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese meme es un reflejo de cosas que sí nos pueden suceder y es que podemos caer sin darnos cuenta lentamente en amplificar esos temas cotidianos que pronto antes eran irrelevantes para nosotros. ¿Y hasta qué punto eso lo usamos o nos juega a nuestro favor o en contra nuestro también? Total. A mí también me hace pensar
pues varias respuestas ahí que veo como en, como en una pregunta y es, ¿qué te está haciendo feliz, aunque sea en secreto? Porque creo que es difícil en este momento decir que uno está feliz, como que es una pandemia y estamos pasando por un momento complejo y como que pues hay mucha gente que está pasándola muy mal, entonces uno como que no es capaz del todo de decir que está feliz, que está bien y que le está gustando esto. Pero un poco lo que decía ahorita Lucero, también que varios comparten en el chat como, y que creo que a mí me ha pasado también, y es como sentirse en algunos momentos como muy tranquila, como muy feliz. Por ejemplo, yo he tenido momentos en que estoy feliz de, mi esposo viaja mucho y yo digo como, ay, qué delicia que estamos acá los tres con mi hija, como que mi chiquita empezó el jardín este año y era como que estaba haciendo yo el duelo de, bueno, ya se me creció y se fue al jardín y ahora es como, ay, qué delicia que la tengo acá. Pero eso como que no se puede decir muy duro porque cae como mal, pero creo que admitírselo también es bonito para uno mismo, como para uno entender que también en esos momentos retadores uno puede inclusive encontrar, pues encontrar felicidad, encontrar tranquilidad, encontrar momentos, digamos, como encontrar tesoros, en últimas escondidos, bendiciones escondidas. Eso que decía un poco Luce, de, pues como de algo como de encontrarse que casi que da un placer casi morboso el estar en una crisis porque saca algo bueno. Es como, sí, como que me lleva a esa pregunta, ¿qué los está haciendo felices, aunque sea un poco en secreto, de este momento? Y eso, ¿qué les dice de ustedes? Y de pronto también eso puede ser algo que nos sorprenda. O sea, yo también me he encontrado como mucho más antisocial, un poco, como que no, o sea, obviamente extraño la gente y extraño dar abrazos y extraño pues ver a personas, pero también como que me he sentido muy tranquila y me he sentido como que he llevado más tranquilamente el tema de estar encerrada de lo que yo misma pensaba. Y creo que hace parte como de ese proceso de irse conociendo un poco uno más y de irse uno descubriendo cómo reacciona en situaciones límite como estas. Y Caro, fíjate que también, como anillando a lo que dice Wilson, lo voy a leer, dice, lo que me ha acompañado por encima de cualquier cosa es gratitud, es un espacio que me ha permitido valorar muchas cosas y en realidad me pregunto, ¿qué tan preparado estoy para el regreso? Eso me parece muy interesante porque poco a poco esto también se nos está volviendo una zona de confort. A mí me sucede algunas veces que solo el hecho de tener que ir al supermercado en Santa Marta, solo podemos salir una vez a la semana, ya me genera un trauma que no quiero. O sea, la última vez no saqué el celular, fui al supermercado, regresé y chao. Entonces, ¿cuál es esa nueva zona de confort? Y me hace pensar la reflexión de Wilson, qué tan preparado estoy para el regreso, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos en ese regreso? ¿Realmente nos imaginamos? O en mi caso a mí me da miedo, ¿cierto? La emoción es el miedo. Miedo a, voy a querer salir sin mascarilla, voy a querer volver a abrazar a la gente y darle besos. ¿Y qué? ¿Y qué pasa si entran otras preguntas, ¿no? Que ya son unas nuevas variables en nuestra vida. Entonces, como dice Alejo, es como, ¿y quién empiezo a hacer entonces, no? Pero me parece muy interesante eso que plantea Wilson, porque hasta qué punto todos hemos pensado eso, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos para el regreso? Uh-huh. Y creo que en ese comentario de Wilson hay también algo que a mí me parece muy súper potente y como que lo he sentido y lo he pensado mucho, y es, o sea, que han descubierto que antes daban por sentado, qué relaciones Quisiera daban por justo, sentado. quisiera justo, Caro, ya que haces esa pregunta, entrar como a hacer una reflexión corta de las respuestas que han estado en el chat. Y yo lo que puedo ver es que nos cuesta trabajo alejarnos de las estructuras. Hemos estado como muy acostumbrados, pues porque así se formatea la vida, ¿cierto? En los horarios, en lo que toca hacer, en lo que pasa el sábado, que es distinto a lo que pasa el miércoles, el proceso con los hijos para los que los tienen, las rutinas del colegio, las rutinas, bueno, todos como que pedimos
como que pedimos esas estructuras, como que pedimos esas rutinas de alguna manera, y cuando no se cumplen, entonces nos podemos sentir procrastinando, nos podemos sentir perezosos, totalmente en caos, en desorden, cuando nos alejamos de eso que está estructurado. Entonces, sería chévere, justo por la pregunta que haces, Caro, como preguntarnos, ¿y qué pasa si cuando nos alejamos de las estructuras, qué pasa con nosotros mismos? ¿No las inventamos? Que es un poco lo que he visto, nos tenemos que inventar la estructura, y la pregunta es, ¿qué tipo de estructuras me invento? ¿Sí? Que puede, y me las invento ¿para qué? Para alejarme del sufrimiento, por ejemplo, puede ser, o me las invento porque necesito cierta rigidez o ¿cierto? Me explico, es como interesante ver eso, interesante ver cómo nosotros podemos um, sentirnos a veces también atrapados en la estructura misma, y cuando no está, tenemos de alguna manera que acudir a ella. Y puede ser eso también como, entrando un poquito más profundamente, cómo estructuramos la vida, ahí sí, desde qué estructuras tú la vida, el tiempo, la amistad, el amor, está eso puesto en rituales, por ejemplo, que los rituales nos recuerdan mucho la rutina y la estructura, y si no están los rituales, entonces ¿qué ocurre? ¿Sí? Creo que eso es muy interesante para seguir ahondando en ese proceso de conocimiento. Me llama mucho la atención que estemos ahí. Ajá. Veo uno que nuevo de Clara que dice, encontré mayor humildad por lo que fui y de lo que soy. Parece muy potente. A mí me hace pensar como esto que dice Mili, de que encontramos nuevas, o sea, ¿qué pasa cuando nos salimos de la estructura y que siempre estamos buscando una nueva estructura? Eh, Pienso como, imagínense como un torbellino o un río que está revuelto, eh, y es como también que algunas veces en la vida hay momentos como para hacer ciertas cosas, ¿cierto? Como el verano es un momento para X, el invierno es un momento para Y, la primavera para Z, y algunas veces queremos forzar el invierno en el verano o el verano en la primavera, etcétera. Entonces es como, imaginémonos que esta es como si esto fuera una estación, y nosotros esta es una estación de invierno para hibernar, para recogerse, para cuidarse, y estamos de pronto queriendo encajar el cuadrado en un triángulo, ¿no? Como la estructura del verano en el invierno. Creo que es una metáfora que puede funcionar muy bien, y es también poder reconocer que tanto, porque creo que la vida como la tenemos montada como sociedad, está que hay un trabajo, que hay unos rendimientos, que hay una eficiencia, que trabajamos siempre de 8 a 5 y que eso siempre tiene que permanecer, y realmente la naturaleza nos muestra que es cíclica, ¿no? Entonces, cómo yo me relaciono con esos ciclos, y este momento puede ser un ciclo dentro del gran ciclo de la Tierra, y cómo yo estoy de pronto sufriendo, como decía Mili, debido a que quiero encajar el verano en el invierno, y es como, no, pero es que yo quiero que sea verano, man, pero es invierno, ¿no? Y está haciendo frío, métase en ese momento. Entonces, ese cambio de estructura, tengo la capacidad en este momento de reconocer a qué me está invitando la vida. Me está invitando a hibernar o me está invitando a crear, y para cada uno puede ser distinto, ¿cierto? Porque también tenemos unas libertades en esas estaciones, pero quisiera también como dejarles esa pregunta. Pensando en el tema de las estructuras y los ciclos, ¿no? Naturales, los ciclos como que nos enseña la naturaleza, pero que nosotros por la estructura de la sociedad lo vemos como estandarizado. Sí, muy bien, justo. Sí, es ¿Qué eso. más? El problema ni siquiera es tener estructuras, ni siquiera ese es el problema.
La pregunta más allá es cómo estructuras tu vida y qué necesitas para sentirte de alguna manera contenido. Entonces, justo lo que decías, Lucia, o sea, si estoy en un círculo y necesito sentirme contenido, entonces me invento un triángulo o me invento un cuadrado cuando no es, ¿no? Entonces, es como eso, increíble pensar cómo estás estructurando tu vida. Y te puedes dar cuenta porque si estás detrás de los rituales, para entender que tienes la estructura, tienes que ir más para allá, tienes que ahondar, tienes que soltar un poco e irte más de manera fluida, como Luz se lo pone, de pronto reflexionando, pensando en los ciclos y lo que realmente la vida te está pidiendo. Ajá. A mí hay una pregunta que me surgió como una inquietud porque digamos que acá estamos hablando de qué persona nueva estamos descubriendo, ¿cierto? Hablando de nosotros mismos. Pero también quisiera como que cada uno pudiera tomarse un tiempo para pensar qué persona nueva estoy descubriendo de mí con respecto a otros. Una forma de ver toda esta situación global desde una perspectiva de algunas corrientes espirituales, es que esto lo estamos experimentando porque hemos pensado demasiado en nosotros y no en otros. Y ahorita estamos siendo forzados a, pues como a esta situación en la que todos dependemos de todos. Entonces, esto también nos puede llevar como a esa persona que conozco de mí con respecto a otros, como la persona que se cierra, se llena de miedo y se aleja del mundo, o puedo conocer esa otra polaridad de esa persona de mía con respecto a otros, que quiere servir y que reconoce que hay otros que también están sufriendo, que yo puedo estar bien, que yo puedo estar seguro, que puedo estar disfrutándolo, sin evadir el hecho que hay otras personas que de pronto están viviéndolo de otra forma. Y es porque creo que eso también nos prepara un montón para esa pregunta que hacía Wilson de ¿estoy preparado para regresar? ¿Estoy preparado para interactuar con otros de una forma distinta a la que conocemos? Entonces, bonito la pregunta de aquel que mira adentro, ¿cierto? Que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Y cuando yo ya despierto, también salgo al encuentro del otro. ¿Y cómo me imagino o cómo estoy sintiendo que es esa nueva versión mía con respecto a otros? Hola. Pues primero, gracias. Es la primera vez que conversamos así, o que participamos. Pero una de lo que me está resonando todo el tiempo hoy ha sido em, la caja de resonancia que se ha convertido esta situación. Es como si estuviéramos metidos en un momento en nuestras vidas donde cualquier cosa que suceda, como estamos confinados, todo va a sonar más, va a ser más duro ese ruido. Antes lo tapábamos con la estructura en la que estábamos acostumbrados a vivir, el salir a trabajar a toda hora, el tener que estar, ya sabíamos que teníamos que desplazarnos durante tanto tiempo del día y ahí poníamos radio y ahí íbamos estamos en un automático muy natural, muy, lo que sin valorar era el automático en el que estábamos y de repente pues ya no. Y el tener que parar y tener que cambiar la rutina fue lo que nos desubicó y como que espérese que, ¿cómo así? Y a cada uno lo cogió en un momento completamente distinto, o comenzando un trabajo nuevo, o sin trabajo, o quedándome sin trabajo, o teniendo que dejar sin trabajo a otro. Y a cada uno le toca lo que le correspondió en este tiempo y lo que nos, inciertamente nos falta hacia adelante. Pero lo que para mí ha sido importante es reconocer dentro del momento y estar atento, porque yo fácilmente podría en esta nueva rutina volver a no pararle bolas a lo que me está sonando ahora más duro. Entonces me toca taparlo de otra manera más fuerte y menos, tendría que forzarme un poco más. Entonces, simplemente parar y observar y por eso valoro tanto este momento porque es un momento a la semana donde digo, ok, durante la última semana, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he vivido? ¿Cómo han sido las rutinas que he montado? ¿Cuándo he estado atento y cuándo no? Y cuándo me estoy conociendo y cuándo no, porque mi tendencia es obviamente a tapar los ojos y seguir el camino porque es lo fácil, a lo que estoy acostumbrado a hacer.
Entonces, pues nada, era eso. Gracias. Bien, Felipe. Qué Sí, bueno. me encanta esa metáfora de la caja de resonancia porque sí la siento mucho. O sea, la resuena literalmente mucho en mí. Siento que sí, como por esa, sí, creo que por eso, por ese tema de estar confinados de pronto, también por sentir como más límite en la vida, por ser más conscientes de ciertas relaciones, de las cosas que tenemos, de las cosas que podemos perder. De pronto eso hace que nuestra, como que nuestra visión esté más aguda, ¿no? Claro, también me haces pensar en que puede ser que no, también porque puede ser que estemos en un modo muy de reacción. O sea, estos momentos límites también nos pueden poner en una, digamos, como en una, sí, en un estado de solo reacción y defensa. Y si estamos en ese mood, pues no vamos a poder como observar, o sea, como tomar perspectiva un poco para observarnos y para observar lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, creo que, o sea, como encontrar esa calma y lograr como bajar, literalmente bajarle el pulso a la respiración y llamar un poco a la calma hace que esa caja de resonancia suene, o sea, que ahí nos podamos escuchar y nos podamos ver. Mm. Creo que hay una pregunta, Luce. Podemos darle paso a una pregunta porque creo que ya el tiempo Sí. se fue. Dice Alejandra, dice, son dos preguntas. ¿La dificultad de soltar tiene que ver con esas estructuras que tenemos? Y la segunda es, creo que dice, ¿qué tal, no? Si mi nueva versión es primero encontrarme a mí, ¿alejarse no es también una posibilidad de ser generosos con nosotros? Qué interesante. Sí, bueno, contestémosle a Alejandra rápidamente. Sí, sí, Alejandra, la invitación otra vez es a que mires la manera como estás estructurando ahora tu mundo, ¿sí? Volviendo un poco a la reflexión anterior, no está mal tener estructuras, por supuesto que todos podemos necesitar ciertos parámetros para poder caminar, pero lo que no puede ser es que seamos inconscientes de qué parámetros ponemos para caminar. Entonces, sí que tienes que revisar esa manera como tú estás estructurando la vida y ver sí que tiene que ver eso contigo, ¿sí? Si te lleva al sufrimiento otra vez o si te lleva a una mejor versión. Y para contestar rápidamente también la segunda parte de tu pregunta, y una manera de ser generoso también es permitirle al otro nuestra no presencia también. Uh-huh. Te diría eso rápidamente. Sí, yo solo le agregaría como exactamente que ninguna fórmula existe, la exploración es para cada uno y para cada uno la respuesta es distinta. Lo importante es como tener afinada como esa voz y escucharla, porque así como en este momento a muchas personas la vida las está invitando a entregarse, a hablar, hay otras que las está invitando a otra cosa, entonces es como que las estaciones para cada uno pueden ser distintas. Entonces es como si eso resuena en mí y eso me proporciona en este momento una sensación de armonía en esa nueva estructura, fabuloso, eso es lo que estoy descubriendo, ¿cierto? Y explorarlo, porque si de pronto encajamos en lo que, digamos, en el manual, ¿no? La típica gringa, los 10 pasos para vivir la cuarentena y salir vivos de ella, ¿no? Cosas así, la gringa. Y no existe, ¿no? Es como, uy, ¿cómo tengo esa fortaleza también de escucharme, de escuchar esa voz, de escuchar la voz de la emoción, del cuerpo, de escuchar a la cabeza, de subir ese volumen a mí y bajarle un poquito el volumen afuera. Eso sería lo que yo diría. Muy bien. Así es. A mí se me vienen como dos preguntas a la cabeza. Una con todo este tema de las estructuras, un poco, la pregunta es, ¿qué es eso que estamos, como a qué normal
a qué cosa que sentíamos que era normal, que era parte de la rutina, que era parte como de lo que, sí, de lo que de alguna manera como tomábamos como parte del paisaje un poco y de lo que pasa que está ahí, es normal. ¿A qué estamos, a qué parte de eso normal estamos dispuestos a renunciar o hemos renunciado? O no queremos renunciar y nos estamos aferrando con todas nuestras fuerzas, pero tenemos que aceptar que tenemos que renunciar. Porque pues el normal cambió, es otro normal. El mundo está cambiando y va a ser distinto y ya es distinto y va a ser otro cuando salgamos de la cuarentena, va a ser otra cosa y digamos que está demandando y demanda mucho de nosotros pues una flexibilidad y ser capaces como de navegar en esos nuevos normales. Entonces, ¿qué es eso como de lo que era normal que nos cuesta de pronto aceptar, que nos cuesta renunciar a él, pero que si fuéramos más, digamos que si estuviéramos más dispuestos a soltar y a renunciar, haría que este periodo fuera más tranquilo para nosotros y nos trajera más paz y nos trajera pues más luz y más oportunidades. Esa es como una cosa que pienso. Y la otra que pienso es un dicho de esos de las abuelas que es como cuida tus sueños que de pronto se cumplen. Y creo que eso viene bien ahorita. ¿Qué sueño han tenido que de pronto se está cumpliendo ahorita? La vida tiene maneras de hacernos cumplir los sueños extrañas, no de la misma manera que lo habíamos pedido como en la lámpara de Aladino, pero de pronto soñamos en algún momento que pudiéramos tener un tiempo para estar solos. Bueno, aquí está. De pronto soñamos en algún momento que pudiéramos ser o sea, dominar las artes de la casa y del cuidado de la casa. Bueno, aquí está. De pronto soñamos tener un momento para, no sé, para ver crecer tener ese embarazo más tranquilo y sin el corre-corre de la vida. Bueno, de pronto aquí está. O sea, la vida, yo siento que la vida, sí, que la vida nos sorprende a veces con maneras de presentarnos oportunidades que no, como que nos confunden, como que decimos, no, pero yo sí quería eso, pero no así. Bueno, así está, así te lo dio. Y cómo podemos sacarle provecho, cómo podemos como agradecer primero que todo, que sí creo, y me uno un poco a Wilson a esto que habla del agradecimiento, de ese agradecimiento y un poco como pues agradecer que la vida nos está dando esa oportunidad. De pronto no era de la manera que la soñábamos, pero exactamente, pero sí puede ser una oportunidad, puede ser un regalo encubierto lo que nos está dando. Y también, por ejemplo, Caro, para sumarle a eso y ponerle otra carita de esa reflexión última, es también reconocer a qué todavía no estamos preparados para agradecer. Hay cosas que yo todavía no puedo como decir, estoy bien con esto, me siento en fluidez. Y digamos, este fin de semana fue un momento para eso, como para ver que hay cosas que todavía no las tengo integradas. Y como con gentileza, como decías tú, Caro, manejarlas y dejarlas ahí como marinándose, ¿no? Así como en la cocina, el arte en la cocina, Ana. Dejar marinar ahí como el ingrediente y decir, bueno, esperar a que me llegara un momento en el que pueda agradecer por eso o que pueda ver el regalo. También permitirse eso, ¿no? Como ver dónde no podemos. Muy bien. Dice Osa, no sé cuál es el nombre, perdón, mi Mili, dice, cierto, la vida nos escucha, pedimos más tiempo para nosotros y nuestras familias y aquí lo tenemos. De nosotros depende aprovechar esta oportunidad. El último comentario que nos hicieron. Mili. Vale. No, solamente quería decirle, si alguno quisiera colocar en el chat, ya por cuestiones de tiempo, ¿qué te queda hoy en la cabeza? ¿Qué te queda resonando? Colócalo, es muy importante. O si lo quieres decir a viva voz. Un poco para ya hacer como este cierre y podernos nutrir todos de tus reflexiones. Hola, buenas noches. Qué gusto verlos. Gracias primero por el espacio, por la invitación. Y definitivamente estoy que me hablo porque me resonó mucho lo que comentó Felipe de la caja de resonancia. No lo había visto así. Y me encantó eso porque efectivamente todo aumenta. Los ruidos aumentan, los miedos aumentan, pero la felicidad también.
Entonces, en ese momento de encuentro consigo mismo, esto es como un amplificador. Definitivamente me encantó y me llevo lo de la caja de resonancia y será será cliché de ahora en adelante lo de la caja de resonancia para mí, para todo lo que tengo que hacer. Gracias. Vale, gracias. Qué bien. ¿Alguien más? Un minutico nos queda. Vale, ¿alguien más? Hola, a mí me quedó sonando mucho el tema de marinar, como esas emociones que todavía no hemos logrado entender bien de nosotros. En mi caso, el sentimiento de encierro, que se ha vuelto un poquito como más amplificado, de acuerdo también a lo que decía Felipe de la caja de resonancia, ya que pues me gusta mucho salir y todo eso, pero pues ahorita pues es mucho más difícil, entonces quiero como concentrarme en eso y saber cómo lidiar con el tema del encierro. Tal vez mirar un poco más para adentro para buscar una liberación interna. Vale, qué bien. Muy Gracias. bien. Gracias. Perdón, chicos, que les haga la moción del tiempo. Es que justo en este instante arranca otra sesión. Entonces, última, Leo. ¿Qué sueño se me está cumpliendo? ¿Qué aún no estoy lista para agradecer? Pero ahí voy. Y tercero, ¿qué me dicen mis estructuras sobre mí? Última, intentar soñar en medio de las situaciones límites. Wow, bueno, muy bien. Maravilloso escucharlos Un hoy. aprendizaje muy rico. Sí, sí, sí. Un abrazo a todos. Para todos. Un abrazo a todos. Feliz semana. Nos vemos. Feliz semana. Igualmente. Bye. Muy amables, muy amables. Gracias.